¿Cómo están, hermano? Que el Señor le bendiga grandemente. Hermano, aquí, ¿verdad? Estamos de nuevo para seguir un estudio que habíamos comenzado, que lleva por nombre Identidad, que viene siendo la segunda parte del estudio. Recordamos, hermano, que ya habíamos aclarado lo que significaba esa palabra, lo que significaba identidad y cómo tenemos que tomar a nosotros a nivel espiritual para el Señor. Recuerda que también habíamos dicho, hermano, que el Señor colocó en nosotros, en nuestros corazones, ¿verdad? Porque eso viene siendo parte de un plan perfecto de Dios, porque no conocemos al Señor por casualidad, el Señor todo lo determina de una manera perfecta. Y colocó en nuestros corazones, hermano, ese objetivo, ¿verdad? En nuestra vida. Y recordemos también que dijimos que un objetivo sin un buen plan, o sin un plan perfecto, hermano, solamente termina siendo un deseo. ¿Por qué? Porque si uno tiene un plan acertado, el proceso no va a ser exitoso y entonces el final va a ser imperfecto. Entonces ya habíamos dicho que el Señor había terminado un algoritmo, ese plan perfecto que colocó para nosotros, que fue que envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, para que entonces venga el Espíritu Santo posteriormente a vivir en nosotros, en esa parte espiritual. Recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo, hermano. ¿Y por qué el Señor determinó eso? No fue por casualidad o por capricho del Señor. Eso es algo, eso tiene una finalidad clara. Para que nosotros seamos convertidos en unos vasos o unos contenedores, ¿verdad? Para que el Señor pueda expresarse a través de nosotros, se pueda manifestar en amor a través de nosotros. También habíamos dicho, ¿verdad? Como dice la palabra también en Efesios, ¿verdad? Que el Señor nos unió, nos vinculó en el Espíritu. Recuerden que el Espíritu, hermano, ¿verdad? Vincula todo porque el Espíritu no es una individualidad, como habíamos hablado, ¿verdad? La identidad no es una individualidad, en este caso espiritual. En cambio, el alma que viene siendo parte de nuestra personalidad, porque es algo ya más personal, ¿bien? Es lo que domina nuestra voluntad, nuestras emociones. Entonces, fíjense, para nosotros poder, ¿verdad? Para nosotros poder, el Señor creó su plan perfecto, hermano. Para nosotros poder llegar a la estatura del varón perfecto, de hacer la voluntad de Dios, hubo necesidad de ese plan que el Señor colocó. ¿Verdad que sí? Para que entonces seamos convertidos en unos doulos, hermano. En unos doulos. ¿Y qué quiere decir doulo? Es una palabra griega, hermano, que significa esclavo o siervo con un pacto, porque el Señor no trata con nosotros a no ser, el Señor con el hombre solamente trata por medio de pactos. Eso está comprobado, ¿verdad? En la Biblia habla sobre eso, cuando habló con Abraham, cuando sacó a Moisés, con el pueblo, ¿verdad? Y ahora el nuevo pacto por medio de Jesucristo, ¿verdad que sí? Entonces, este es un nuevo pacto que el Señor hizo por medio de Cristo para en ese plan perfecto que Él hizo, ¿verdad? Para que nosotros podamos convertirnos en esos doulos, para poder alcanzar esa estatura. Dice aquí, se refiere a un esclavo que aún habiendo obtenido su carta de libertad, decide servir a su Señor por amor y agradecimiento. Y en eso tenemos que convertir nosotros, hermanos. Es un servicio de adoración. Vamos a buscar aquí rápidamente, hermano, en Romanos 12:1. Romanos 12:1. Para ver si de esta manera, en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria a Dios. Ese servicio de adoración que tenemos que tener nosotros para el Señor solamente se puede lograr, hermano, a través del Espíritu. Pues, acuérdense, como le dijimos, como acabamos de hablar, somos espíritu, alma y cuerpo, pero es a través del Espíritu, porque el Espíritu de Dios solamente va a morar es en el Espíritu de nosotros, ahí donde viene a morar. Recuerden que Jesucristo dice la palabra que Jesucristo se convirtió en el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a explicar esto rapidito, ¿verdad? Porque esto es muy largo este tema, pero para que tengamos claro este punto. Antes que Jesucristo viniera, la única manera de que hubiera expiación de los pecados, hermano, era en el lugar santísimo. Dentro del templo había un lugar apartado. Había un lugar donde entraban las personas, ¿verdad? Los judíos, las personas que estaban siguiendo al Señor, que creían en el Señor, que venían a traer sus ofrendas. Y estaba el lugar santísimo, que era impenetrable por las demás personas. Solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí, hermano. Y tenía que entrar santificado. Primero tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados, ¿verdad? Para poder entrar ahí. Inclusive
había una tradición que supuestamente le amarraba un hilo en la cintura, se dice, ¿verdad? Y cuando ellos, porque muchos caían muertos, porque no habían hecho bien su expiación de los pecados, porque nada más ahí era donde llegaba el Espíritu del Señor. Él no llegaba a la parte exterior, porque todo el mundo podía morir. Solamente en el lugar santísimo. Estaba el lugar santo, ¿verdad? Y estaba el lugar santísimo. Y era ahí donde moraba el Espíritu de Dios, donde llegaba el Espíritu de Dios, perdón, ¿verdad? Y donde se hacía la expiación de los pecados, donde los sacrificios eran consumados. Era ahí, en ese lugar santísimo. Ahora, hermano, el Señor no ha cambiado nada. Ahora Jesucristo se convirtió en el sumo sacerdote y Él es el que intercede por nosotros. Pero a través del Espíritu. Tenemos siempre que tener claro esa parte, hermano. Es a través del Espíritu. Fíjense, vamos a buscar aquí rápidamente en el mismo Romanos, pero en el capítulo 1, hermano, que dice Romanos 1. Vamos a buscar aquí, Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Fíjense lo que dice el apóstol. Y aquí dice espíritu con E minúscula, no es el espíritu de Dios, es el espíritu de Él, su espíritu. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí el apóstol deja claro, hermano, que él le servía a Dios en su espíritu. Es la única manera. También en Juan 4, 23, 24. Es bueno aclarar este punto, hermano, ¿verdad? Para que siempre entendamos claramente, porque la palabra hay que entenderla, hermano, claro. Por eso siempre, porque si no, nos vamos a confundir. ¿Verdad que sí? Y esa no es la idea es que crezcamos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Pensamos que aquí Juan 4, 23, 24. Fíjate lo que dice, hermano. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿y quiénes son los verdaderos adoradores, hermano? Hay muchos adoradores, pero hay unos verdaderos, los verdaderos. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vuelve a decir en espíritu, pero en nuestro espíritu, dentro de nosotros mismos, por nuestro espíritu. ¿Ve? Pero ahí en ese espíritu de nosotros está morando el Espíritu Santo de Dios. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Ve? Dice en el 24, Dios es espíritu, y aquí en mayúscula, el Espíritu Santo de Dios. Y los que le adoran en espíritu, la espíritu en minúscula, viene siendo nuestro espíritu. Y en verdad es necesario que le adoren. Gloria a Dios. Es importante que entendamos esto, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros, ese es el plan perfecto del Señor. Nosotros pasamos entonces ya propiedad exclusiva del Señor, propiedad exclusiva de Él. Porque Él en ese plan perfecto nos creó de esa manera, hermano, y lo puso de esa manera. Y esa tiene que ser nuestra identidad. Tiene que haber una sumisión plena. Fíjense lo que dice aquí en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, hermano, 6, del 19 al 20. Esa es la palabra de esta manera. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Fíjense qué sucedió ahí. Cuando nosotros recibimos al Señor, según lo que explicamos en la clase anterior, ¿verdad? Ya el Señor había todo establecido de manera perfecta. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Él viene a morar en nosotros. ¿Y dónde mora en nosotros? ¿En qué parte de nosotros mora? En el cuerpo, en el alma, no, en el espíritu. ¿Ven? Entonces, ya Él toma el control de nuestro espíritu. Y nosotros tenemos que empezar entonces, por medio del Espíritu Santo de Dios, a hacer morir todo lo terrenal, a hacer morir todas las emociones. Y esto tiene que ser tanto el cuerpo como el alma. Recuerden que dijimos que el alma no es parte de nuestra personalidad. Fíjense que en griego, ¿qué quiere decir alma, hermano? Dice, con P al principio, psuge, que es psicología. La parte psicológica, la parte de nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, nuestras emociones, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que ser, porque fíjense, si uno va a tratar con eso directamente, porque eso no está santificado para Dios. Pero eso es lo que tiene que cambiar, el alma. El alma, lo que nunca va a cambiar su condición, hermano, es el cuerpo. Pero para eso el Señor también creó en su algoritmo, ¿verdad? El plan perfecto, que era
recuerden, era el número 4, que era desarrollar mecanismos para retomar el control. Y Jesucristo lo dijo claramente en el monte de Getsemaní, que era velar y orar, ¿para qué? Para que no entremos en tentación, porque el espíritu en realidad está dispuesto, pero la carne es débil. Él lo dijo, el espíritu está dispuesto. ¿Por qué está dispuesto el espíritu? Porque ahí mora el espíritu de Dios. En el espíritu hay disposición, porque ahí mora el espíritu de Dios, hermano. ¿Entiendes? Entonces, en el espíritu, hermano, es donde parte todo. Y de ahí, de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. El cambio viene así, no viene de afuera hacia adentro, sino que viene de adentro hacia afuera. ¿Verdad? Y fíjense que aquí el Señor, fíjense todos estos hombres, hermano, que es una cosa que hay que entender. Una cosa que hay que entender. Ser esclavo de Dios, ser un doulo, no es como decir un esclavo como lo conocemos tradicionalmente. No, hermano, es en adoración. Y la oración viene por medio del Espíritu. Ahí es donde nace la verdadera oración. Fíjense que estos hombres se identificaban, por eso es que hablamos que es una identidad. Estos hombres se identificaban, hermano, con lo que ya el Señor había terminado en sus vidas. El Señor, fíjense, a la mayoría del Señor le cambió los nombres, ¿verdad que sí? Y ya ellos se identificaban con eso. Vamos a buscar por lo menos aquí en Apocalipsis 1, hermano. Fíjense, Apocalipsis, empezando el libro de Apocalipsis, que dice aquí Juan, dice claramente, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, vamos a buscar Apocalipsis 1, ¿verdad? A partir del 1, miren lo que dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Él mismo se está autodeclarando siervo, ¿ven? A su siervo, a su doulos, ¿entienden? A su siervo. Fíjense en el libro de Judas, igualmente, cómo comienza Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Fíjense lo que dice aquí claramente, esto es importante entenderlo. Dice, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sea multiplicado. ¿Por qué tiene que decir guardados en Jesucristo? ¿Dónde vino a morar Cristo en nosotros? En el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? En lo más interno de nosotros. Es lo que está, se puede decir, guardado, escondido. Fíjate que hay una parte también en la palabra que dice también que Jesucristo, que nosotros tenemos una nueva vida y que está escondida en Cristo Jesús. Vamos a buscar en Colosenses 3. ¿Qué dice Colosenses 3, hermano? La palabra es clara, hermano. Gloria a Dios. Pero hay que escudriñarla, entenderla. Fíjense, vamos a buscar Colosenses 3 del 1 al 3. En nombre de Jesús dice la palabra. Colosenses 3 del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, que fue lo que nos sucedió cuando conocimos a Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y dice aquí claramente en el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, está escondida. ¿Con qué relaciona la palabra del Señor la parte escondida? Con lo espiritual. Recuerden que la parte espiritual es la parte, ¿verdad?, que está escondida. Es la parte que está escondida muy profundamente dentro de nosotros, porque es una parte apartada para Dios. Y es ahí donde viene a morar en nosotros. ¿Entienden? Porque el espíritu está, pero cuando antes que Dios llegue a nuestra vida, el que está dominando en todo es el espíritu y la carne. El alma y la carne. ¿Entienden? Pero el espíritu está metidito por allá, como si está ahí, pero como una llamita apagadita. Pues. Acuérdense que es el espíritu, hermano. Pensamos que aquí tengo en el estudio, en la búsqueda, dice, aquí dice espíritu, aliento. ¿Ven? Aliento. Fíjense, si buscamos aquí en la palabra, Juan 4:24, que fue la que leímos hace rato, ¿verdad que sí? En Juan 4:24 dice, yo es espíritu, ¿ves? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esa parte, ¿verdad? Que dijimos que es el aliento, que fue lo que el Señor dio aliento de vida al hombre, para darle vida por medio de ese espíritu, ¿verdad que sí? Que esa es la parte de la conciencia, hermano. Esa es la parte que nosotros te puede decir, que esa es la parte de la conciencia que el Señor ha colocado en nosotros. Fíjense que hay otra parte, creo que es en Romanos, ¿sí? En Romanos, vamos a parafrasearlo, donde dice la palabra que el Señor endureció el corazón de ellos. ¿Y de quién de ellos? ¿De quién endureció el Señor los corazones?
de los judíos, del pueblo judío. Entonces, cuando hablamos de esa parte, hermano, cuando el Señor endurece los corazones, es porque ya el Señor deja su espíritu y no mora en su espíritu. Dice, un espíritu que es el aliento de vida que el Señor colocó en nosotros, sin el Espíritu de Dios, simplemente es una persona sin conciencia. ¿Ya me entienden? Es una persona que tiene emociones, que tiene voluntad, pero no tiene una conciencia plena de tomar la decisión de que, mira, yo no voy a seguir haciendo esto porque esto está mal. Yo no voy a seguir haciendo lo indebido, lo incorrecto, porque esto no le agrada a Dios. Eso viene de ahí, hermano. Recuerden que no somos nosotros. Es la fuerza y la voluntad que el Señor ha colocado en nosotros. Es la fuerza del Espíritu Santo que el Señor coloca en nosotros, la que nos transforma de adentro hacia afuera. Ahora, no tenemos que dejar que eso haga su trabajo, que vaya transformándose, ¿verdad? Y como también dijimos hace un momento, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y es una vida que fue comprada. Nosotros ya no somos nosotros mismos. Fíjense que el apóstol Pablo, uno de los que más resaltaba sobre eso, ahí mismo en Romanos, hermano, él lo decía claramente en varias ocasiones, lo dijo en muchas ocasiones. Fíjense, vamos a buscar aquí una de tantas. En Romanos 14, en 14:8, que dice, él dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y él había entendido eso, ya él lo había comprendido. Y él mismo, en Filipenses 1:1, ¿verdad? Ya él, como le digo, él mismo se declaraba siervo de Dios. Porque es una cosa más que tenemos que creernos, lo tenemos que entender ya definitivamente, decir, mira, ya Cristo mora en nosotros, Él vino a morar en nuestras vidas. Ajá, ¿y ahora qué? Está escondido en nuestras vidas, tenemos que dejar que Él se manifieste. Dice la palabra, para que Él se manifieste en nosotros. Y fíjense aquí, en Filipenses 1 dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ellos se identificaban como siervos de Cristo. Eso es como cuando tú también llegas a un aeropuerto y identidad, por favor, tú sacas tu identidad. Ah, usted es de Venezuela, ok, aquí está, mi pasaporte. Ese pasaporte nuevo que el Señor nos ha dado, tenemos que tenerlo siempre aquí en nuestro bolsillo, en el bolsillo que tenemos en el corazón. Y siempre identificarnos de esa manera, hermano, para el Señor, en amor, en adoración. Nuestro servicio tiene que ser en adoración para Él. No es cualquier servicio, es un servicio del Espíritu. Y la única manera de poder adorar, hermano, es a través del Espíritu. Eso tiene que venir, porque yo puedo ponerme a cantar, Señor, te adoro, y adorarte, Señor. Pero si no viene del Espíritu, hermano, simplemente son vanas palabras. La oración tiene que venir de lo más profundo, porque es ahí, dice la palabra, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. En nuestro espíritu, que es donde Él viene a morar. Y el mismo apóstol Pablo también lo recalcaba, ¿verdad? Que ya que nosotros tenemos esta nueva vida, ¿verdad? Tenemos que vivir por esa vida. Fíjense que en Gálatas 5:25, uno de los versículos más conocidos, ¿verdad? En Gálatas 5:25 dice la palabra de esta manera. Gálatas 5:25, ¿no? Lo voy a leer, yo me lo sé, no me lo puedo leer. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Él invita a que andemos por el Espíritu. Y eso no es capricho. Es la única manera, hermano, de poder convertirnos en los verdaderos doulos que el Señor espera que nos convirtamos, en lo que Él quiere, en verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, para que sea Él sobre todo, para que, como dijimos anteriormente, ¿verdad?, en medio de su plan, por eso que en su mandamiento puso amarás a Dios sobre todas las cosas. Y es ahí donde radica, ¿verdad?, claramente, hermano, cuál es nuestra nueva condición como siervos del Señor. Y otro punto importante, fíjense que es bueno también aclarar esto. Muy bueno aclarar esto, hermano, porque uno dice, bueno, ok, se oye muy bonito, pero cuando lo llevamos a la realidad, ¿qué sucede? Jesucristo mismo lo dijo. Fíjense que aquí en Mateo 16, 24 al 26, dice así:
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué maravillosa esa palabra. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué intentó, verdad? ¿O qué le dijo el Señor aquí a ellos? ¿Y por qué Él se lo dijo, verdad? Cuando Pedro le había reconvenido, le había dicho a él, Señor, no permitas que esto suceda. Y Pedro que le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué se dirigió hacia Pedro si ya le había dicho a Pedro que él iba a edificar su roca? Porque Pedro se llenó de miedo, Pedro se dejó llevar por el alma, todavía era un hombre que no tenía el Espíritu Santo morando dentro de él. Entonces, en Pedro todavía no había una victoria plena. ¿Se dan cuenta? Aunque él quería adorar al Señor, aunque él en sus emociones, en su alma, en su personalidad, en su voluntad, él quería servirle a Dios con todo lo que tenía, con toda su fuerza, lamentablemente lo hacía mal. No estaba bien dirigido. Estaba cambiando el número en la ecuación y al final era erróneo. Porque cuando llamó a Jesucristo a un lado, no era porque él le tenía rabia a Jesucristo o porque no quería que Jesucristo hiciera lo que Dios lo mandó a hacer. No, él pensó fue en sus emociones contra, no, mira, yo te amo, no quiero que te pase nada, pero él no entendía. Y entonces él estaba haciendo una fuerza de oprobio, ¿verdad? Él estaba haciendo todo lo contrario que se necesitaba, por eso Jesucristo lo reprende y se lo dice. Y posterior a eso, entonces él le explica, ¿verdad? Que si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sigan. Porque se trata de eso, hermano. Y eso tiene que ser a diario, en todo momento. Tomemos nuestra cruz y sigamos al Señor. Yo sé que para nosotros como seres humanos, vuelvo y se lo repito, si no estamos viviendo en el Espíritu, porque si estamos viviendo en el Espíritu, acuérdense que ya está el Espíritu Santo del Señor en nosotros. Qué maravilloso, qué regalo. Sin haber hecho nada, solamente ese regalo inmerecido de la salvación, que es confesar a Cristo, arrepentirme de lo mal, reconocerlo a Él, que Él es el único que tiene el poder. Entonces ya Él mora en nosotros. Esa promesa tan grande que Él hizo, que se lo hizo en Juan 16, ya le hizo al apóstol, es necesario que yo me vaya, ¿verdad? Para que les envíe el Espíritu de verdad. Ya ese Espíritu ahora está en nosotros. Ahora tenemos que dejar, ¿verdad?, que ese Espíritu fluya de esa manera perfecta y vaya transformando cada una de las cosas. Y el Señor, como le dije, hermano, el Señor creó un plan perfecto. Por eso el Señor nos puso unidad en el Espíritu, para que no haya ningún tipo de diferencia, porque si lo deja por la parte del alma, bueno, cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su voluntad, yo le sirvo a Dios como yo quiero, y a mí me gustan las cosas así, como es. Pedro quería cuidar a Jesucristo, pero a su manera. Cuando vinieron a buscarlo, de una vez le cortó la oreja al hombre, no se esperó, pero era por eso, no es porque Pedro pertenecía al diablo, hermano, es porque Pedro todavía en él no moraba el Espíritu de verdad. Esa es la gran diferencia, hermano. Pero ya nosotros sí mora ese Espíritu. Entonces no hay ningún tipo de excusa, ¿verdad?, para convertirnos en los doulos que el Señor está esperando que nosotros nos convertamos, en esos verdaderos adoradores, hermanos, espirituales. Porque eso es lo que es la particularidad de este es lo que hace la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, fíjense, tenemos que tener también una singular devoción, hermano. O sea, es una dedicación y un compromiso para el Señor. Porque si no la hay, entonces, yo empiezo hoy muy bien. Pero entonces, ¿qué sucede? Como dijo Jesucristo, ¿verdad?, en la parábola del sembrador, cae la semilla, empezó a dar fruto, pero después hay que tener una dedicación y un compromiso con el Señor. Así como nos comprometemos cuando queremos ser doctores, médicos, entonces empezamos a estudiar y buscamos e indagamos. Bueno, con el Señor también tiene que ser, pero bueno, multiplicado al millón, como dice. ¿Por qué? Porque entonces es ahí, en esa devoción que le damos al Señor, en este apartado para Él, es donde vamos a dar rienda suelta, damos la oportunidad que el Espíritu Santo empiece a hacer su trabajo. Fíjense aquí, en Mateo 6:24, que dice la palabra, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro,
O estimará al uno, menospreciará al otro. Aquí estaba hablando con respecto a la riqueza, pero también hay otras cosas, hermano. No puede servir a Dios y a la riqueza. ¿Qué fue lo que Dios vio en Abraham cuando nació Isaac? Que empezó a orar a Isaac. Y entonces, no es que Dios se puso celoso, no. Es que entonces ya todo lo que había logrado Abraham con su fe, con sus cosas, ¿verdad? Entonces, lo iba a echar por la borda, hermano, solamente porque se iba a encariñar tanto con el hijo, y no es para menos, su hijo, tanto esperó por su hijo, pero no le convenía. Él tuvo que entender, Dios tuvo que hacerlo entender que es necesario que sea de esa manera, no es un capricho del Señor, es una necesidad. Entonces tiene que haber una singular devoción hacia el Señor, no hay otra forma, no hay otra forma. Y otra cosa, hermano, un dolo es totalmente dependiente del Señor, ¿entiendes? Esa es otra característica de un dolo, nosotros tenemos que ser totalmente dependientes de Dios, o sea, ya basta ya de depender del hombre, de nuestro propio esfuerzo. Bueno, voy a hacerlo así de esta manera, porque entonces, ¿qué sucede? Cuando aprendemos a depender de Dios, hermano, ya no nos angustiamos más, vivimos en paz, sabemos que Dios tiene control y que todo lo que Él hace es para nuestro bien, pues. Él está en control, el Señor todo lo puede. O sea, no nada más declararlo, vivirlo, sentirlo, entenderlo, comprenderlo, ponerlo en manifiesto en nuestras vidas. Fíjese que el salmista, aquí vamos a buscar en el Salmo 62, él dice aquí, en el Salmo 62, David, en Dios solamente está acallada mi alma. Fíjese esa parte. Volvemos con el tema del espíritu en el cuerpo. O sea, su personalidad, su voluntad, sus emociones. Cuando hablamos del alma, hablamos de eso. Estaban acalladas, o sea, estaban sostenidas, sujetas a Dios. De Él viene mi salvación, dice. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré. Dice que no resbalaré mucho. Entonces, aquí el salmista dice claramente que sus emociones, su voluntad, su personalidad, ya se la ponen en las manos a Dios. Mira, aquí está. Como lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? El libre albedrío, Señor, que tú me diste, que está en mi alma, yo lo pongo aquí en tus manos. Y lo voy a usar es para hacer tu voluntad, para agradarte a ti, para rendirte cuentas a ti. Y solamente dependo de ti. O sea, solo esperar en el Señor, solo esperar en Él. Porque si un dolo empieza a servirle a Dios, pero entonces, por lo menos un hombre que tenga ministerio, el Señor le dice, le declara por medio de otro hermano, mira, tú vas a ser evangelista y vas a ser un misionero, X. Entonces ese hombre tiene que dejar el trabajo y todo porque el Señor lo está mandando a ese ministerio. Entonces ese hombre llega a un sitio y dice, ay, las ofrendas, no, pero no, hermano, no se preocupe, el Señor va a colocar todo lo que tiene que colocar, porque si el Señor lo está mandando a hacer algo, el Señor no lo va a mandar a hacer y no le va a dar lo que tiene que darle, no le da sustento, ¿verdad? El Señor le va a dar todo lo que necesita, porque ¿qué hacía con los profetas? A los profetas los mandaba de un lado a otro sin nada, hermano, y el Señor los sustentaba. A Elías no lo sustentó con unos cuervos, y en un riachuelo, y cuando se secó no los mandó para la casa de la viuda, y ahí no había nada, pero el Señor los mantuvo, porque eso es lo que el Señor hace con nosotros. Entonces tenemos que tener esa total dependencia del Señor, hermano. Otro punto importante de un dolo, vivir en pleno agradecimiento para el Señor. O sea, una persona que no esté agradecida para el Señor, hermano, entonces es una persona que no puede ser un dolo para el Señor, no puede ser un siervo en adoración para el Señor. ¿Por qué? Porque si usted no le agradece al Señor en todo momento, por todas las cosas, así las cosas salgan como usted quiera, o como usted no lo esté esperando, o bueno, tantas cosas que pueden ocurrir en este mundo, hermano, pero sabemos que nuestros valores no están aquí. Eso es una cosa que tenemos que tener siempre claro. Si el Señor nos quiere bendecir grandemente con ciertas cosas acá, gloria a Dios, y eso es bajo un plan, porque no es que el Señor que estamos en el servicio del Señor, entonces el Señor nos va a bendecir con mucho dinero, y entonces para que nos perdamos, para que se pierda nuestra alma. Si el Señor nos bendice con algo, es porque el Señor sabe que estamos preparados para ese algo. Ojo, esto es importante. El que esté trabajando en el ministerio del Señor, hermano, y vea que de repente se le abre una puerta y dice, cónchale, mira, se me está yendo muy de maravilla aquí,
y usted ve que esa puerta, hermano, le está haciendo de oprobio para el servicio de Dios, para la voluntad de Dios, hermano, quite eso. Póngalo en oración de una vez rapidito. ¿Y por qué? Porque recuerden una cosa, hermano. Muchas puertas van a ser abiertas y no las va a abrir el Señor. El enemigo es astuto. El enemigo se viste de ángel de luz. En la misma casa del Señor, ¿verdad? Está metido el enemigo. Porque el Señor lo deja. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el Señor no permite eso? Todo está facilito, hermano. Entonces, no, hermano, recuérdense que hablamos de las pruebas. Y porque el Señor permite, ¿verdad?, las pruebas en nuestras vidas. Eso también lo hemos aplicado en otras ocasiones. Entonces, fíjense aquí. Vamos a buscar aquí. ¿Por qué tenemos que estar pleno agradecidos aquí? Vamos a buscar aquí en Colosenses. Colosenses 3, 23, 24. Dice la palabra. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Ves? Gloria a Dios. Entonces tenemos que ser buenos administradores de esa gracia, hermano. Es importante, ¿verdad?, que entendamos eso y siempre lo tengamos presente. También como el apóstol Pedro, ¿verdad?, en una de sus cartas, ¿verdad?, vamos aquí en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, que dice la palabra de esta manera, ¿ven? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Buenos administradores para el Señor. Bueno, hermano, aquí concluye el estudio. Espero que le haya servido de gran ayuda. Y no me queda más nada que decirle, hermano, que convirtámonos en lo que el Señor tiene predestinado para nosotros, en unos verdaderos doulos, unos verdaderos servidores de Cristo, adoradores, esclavos de Él. Solo a Él le servimos. Como Jesucristo dijo cuando Satanás lo tentó, solo a Él, solo a mi Dios serviré, y solo a Él adoraré, solo a Él. Ese tiene que ser nuestro lema como siervos del Señor, porque esa es nuestra identidad, hermano. Hermano, hasta aquí los dejo, ¿verdad? Que el Señor me lo bendiga grandemente, hermano. Y bueno, espero muy pronto que el Señor me ministre otra palabra para compartirla, para que sigamos gozándonos, edificándonos mutuamente, ayudándonos, hermano. Que el Señor me bendiga grandemente.